Bienvenidos y bienvenidas al programa especial de Al Voto. Gracias por acompañarnos este domingo en el análisis electoral. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Hola Orlando, queridos amigos. Muy bien, una semana muy interesante y con novedades también de parte de los dos candidatos. ¿Pero un poco opacada o bien activa en cuestión de campaña? Desde el territorio activa por parte de Luisa González y de Daniel Noboa. Ahí en redes sociales tenemos que hacer un análisis también al respecto. Vamos a ver eso entonces a continuación. Y nos informan además de nuestro equipo de producción que ahora veremos un resumen de lo que han hecho hasta esta semana los candidatos Luisa González por la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa por el movimiento ADN. Escuchemos a la periodista Gabriela Cruz, de nuestra colega Gabriela Cruz de Radio Pichincha, con quien nos enlazamos también en este programa especial, Telesur y Radio Pichincha. Escuchemos entonces el reporte de Gabriela Cruz. Tras el debate presidencial, la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, continuó con su campaña y recorrió provincias de la costa ecuatoriana. Esta semana, la aspirante a Carondelet se reunió con jóvenes universitarios, empresarios, mujeres, productores y más. La presidenciable inició su semana en Guayaquil, donde tuvo charlas con estudiantes de la Universidad de Guayaquil y de la Escuela Politécnica del Litoral. En estas reuniones, la candidata ratificó su propuesta de brindar educación superior pública de calidad. Frente a la comunidad universitaria, aceptó debatir con el candidato Daniel Noboa por las plataformas de redes sociales, con las reglas que establezcan los internautas. Sin embargo, el candidato por ADN no ha respondido a esta propuesta. A mitad de semana, Luisa González compartió un mensaje con la ciudadanía. Lo hizo a través de sus cuentas en redes sociales, en las que aclaró sus aspiraciones por alcanzar la presidencia de la República del Ecuador. La candidata del progresismo también se trasladó hasta la provincia de Santa Elena, donde realizó recorridos por varios cantones, recogiendo las preocupaciones de la ciudadanía. En los últimos días, Luisa González retornó a Quito, la capital, para mantener entrevistas con medios de comunicación, en los cuales ratificó sus principales propuestas, a una semana de la segunda vuelta. Y bueno, esta fue la semana del post-debate, después del debate presidencial entre Luisa González y Daniel Noboa. ¿Cuál crees que fue el impacto que tuvo el post-debate, Gaby? Siempre es importante el post-debate y para eso los equipos de estrategia de campaña tienen que levantar también cuáles serían las respuestas a la ciudadanía que se está preguntando en este post-debate. Hay varios ejes importantes dentro de este análisis, Orlando. El tema de educación, de seguridad, de vivienda, que también es importante, y la reactivación económica. Pero del debate, ¿qué quedó? Yo pienso que quedó dos cosas interesantes. La primera, una Luisa González en un segundo debate con propuestas claras, sí logró evidenciar cuáles eran sus proyectos y sus programas que los quiere ejecutar durante su periodo de gestión. Y en cambio, Daniel Noboa estaba con una posición un poco indiferente, distinta a la de la primera vuelta electoral. Porque le han sacado un montón de memes. Sí, hay varios memes, incluso Muchos vamos a tener memes, una nota al respecto. Claro. Luego del debate electoral del domingo anterior surgió algo bastante interesante, los memes que saltaron en las redes producto de la creatividad de la gente. Veamos este reporte de la colega Viviana Erazo de Radio Pichincha a propósito de eso que comentábamos con Gabriela. Adelante. Los memes se adueñaron de las redes sociales después del debate presidencial entre Luisa González y Daniel Noboa, teniendo a este último como protagonista debido a su desempeño en ese cara a cara previo al balotaje. Los internautas no tardaron en cuestionar varios datos que expuso el candidato, incluso llegando a desmentirlos. 1 hora de vuelo del Falcon 7X del avión presidencial equivale a la carrera universitaria completa de un joven ecuatoriano. 1 hora cuesta lo mismo que 4 años de estudio de un joven. Uno de los momentos más álgidos de la jornada fue cuando Luisa González le preguntó si Bernardo Manzano, exministro de Agricultura del gobierno de Guillermo Lasso, trabajó en Grupo Noboa. Él respondió que pasó hace mucho tiempo. Mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país si el exministro Bernardo Manzano fue parte del Grupo Noboa como gerente. Candidato Noboa tiene 1 minuto para responder la inquietud que le ha manifestado la candidata González. Es su turno
de hacer uso de la palabra. Empezamos con el cronómetro en 1 minuto. Bernardo Manzano sí fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Novoa. Pese a las declaraciones del candidato en la hoja de vida de Manzano vinculado a la red de corrupción dentro de las empresas públicas que presuntamente encabezaba Danilo Carrera, cuñado del jefe de Estado, constan más de 20 años de experiencia en Corporación Bananera Novoa, el más reciente en 2022. Posterior a este encuentro, el mayor de los 4 hermanos de la familia Novoa Sin continuó con su agenda de actividades, manteniendo reuniones con gremios de agricultores, estudiantes, representantes de la construcción, gestores culturales y deportivos, tanto en Guayas, Manabí y Los Ríos. Incluso participó de un programa de farándula en un medio televisivo. Sin medida ni clemencia. Y bueno, él participó de este evento de farándula que yo la verdad no lo vi, pero sí me dejó preocupado una cosa, Gaby, y es que el impacto que debió tener y en otro momento hubiese tenido, el de reconocer que, por ejemplo, Bernardo Manzano forma parte del gobierno de Guillermo Lasso, que ha sido gerente de las empresas del señor Novoa, del grupo Novoa, y que además de él facilitó el que ahora no se hagan 2 revisiones a los productos que salen por las aduanas y que han sido descubiertos con droga. Efectivamente, Orlando, es algo que el candidato Daniel Noboa no ha dado respuestas claras y ha dejado mucha expectativa en las personas. Pero es grave y la prensa no ha dicho absolutamente nada al respecto. Es importante diferenciar cuál es el rol de la prensa tradicional y la prensa que informa. Los medios alternativos sí están dando eco a este tipo de respuesta que no la brindó Daniel Noboa, pero sí es importante ver que los medios de comunicación en esta campaña tienen un rol importante. Claro, y además este debate no tuvo tanto eco en el exterior porque más ocupados tuvo la prensa internacional de lo que pasaba, por ejemplo, en Argentina. Es importante el debate de Ecuador, pero por supuesto el debate en Argentina también fue interesante. Pero de todas maneras, un experto internacional, Sergio Pascual, estuvo con nosotros en Enclave Política y veamos lo que comentó a propósito de una consulta que le hacía con respecto a por qué se pone tanto énfasis en el voto joven. Veamos lo que dijo Sergio Pascual en Enclave Política esta semana. Es decir, que hay mucha volatilidad electoral y yo creo que eso también se debe a que las estructuras que antes fijaban el voto, ¿no? Sindicales, barriales, etcétera, se han diluido con el tiempo. La precariedad hace que todo el mundo pues viva una lógica muy individual su participación en sociedad y también su participación en la sociedad política, y este es un fenómeno que afecta especialmente a los jóvenes. Los jóvenes no están anclados a hitos políticos del pasado, no están anclados a procesos políticos largos, y eso hace que tiendan a votar. Y eso fue el comentario que nos hizo Sergio Pascual a propósito de lo que ocurre con el voto joven, pero eso es una de las cosas que en el Ecuador tampoco se ha discutido mucho, ¿verdad? Correcto, y el voto joven es muy importante porque desde los 16 años ya están en la capacidad de elegir también. Interesante también poder ver que se necesita generar una concientización sobre la historia del Ecuador, o sea, recuperar esta parte es fundamental. Y por otro lado, también las escuelas de formación política que tienen que asumir los partidos es muy importante, porque la historia no tan solo se la cuenta, se la hace, Orlando. Claro que sí, de esto vamos a conversar en pocos minutos, segundos quizás ya, con David Chávez, un sociólogo experto también en temas políticos del Ecuador. Vamos a la pausa y enseguida volvemos para el análisis con David Chávez. Y esté pendiente, si hay algún evento, alguna cosa que tengamos que comentarlo inmediatamente, porque en este país han pasado cosas impresionantes en las últimas horas, y si algo ocurre, también estaremos haciendo el informe respectivo en cualquier momento. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con David Chávez.
Y ya estamos de vuelta aquí en Al Voto, una alianza estratégica, política, mediática, lo que ustedes quieran llamarle, entre Radio Pichincha, la radio pública de Quito, Ecuador, y Telesur, la señal informativa de América Latina. Como les habíamos dicho ya hace pocos minutos, estamos con David Chávez, sociólogo, analista político, para comentar esto, Gaby, a propósito de lo que pasó esta semana tras el debate. Así es, Orlando, y bienvenido, David, aquí al programa Al Voto. Gracias, Gaby, y gracias, Orlando, por la invitación. ¿Qué te pareció el debate? De entrada hagamos ese análisis. Bueno, mira, yo voy a contramano de la mayoría de los analistas de derecha de este país, que además son los que tienen la voz hegemónica en la derecha mediática. A mí me pareció interesante, pero por cómo respondió al contexto del debate, ¿no? Siempre es equivocado creer que el debate en sí mismo tiene algún sentido, ¿no? Los debates tienen sentido en función del contexto político en el que se inscriben. Claro, claro. En este contexto, efectivamente, había muchas expectativas respecto a que íbamos a ver precisamente un debate de propuestas de no confrontación en el electorado, no en las barras y en las hinchadas de uno u otro sector, sino en el electorado, particularmente en el electorado indeciso. Me parece que la estrategia de ambas campañas apuntó precisamente a eso, es decir, ir a la no confrontación, o al menos no a una confrontación desgastante, excesiva, a saber golpear en ciertos momentos, sobre todo en el caso de Luisa González, pero más que nada a exponer propuestas, a exponer los cómo, etcétera, principalmente en el caso de Luisa González. David. Lo interesante fue cómo Noboa no pudo responder, en cambio. Parece que fueron con esa estrategia, pero para Noboa fue imposible responder. David, una pregunta. Con relación al primer debate, ¿la metodología de este segundo debate sí respondió al electorado el cómo lo van a hacer? Creo que yo no vi mayores diferencias. Sigo teniendo inconformidad con esa metodología. Me parece que este excesivo poder que tienen los moderadores no tiene mucho sentido. En un debate político así no funciona. Los que tienen que hablar son los candidatos, los que tienen que interpelarse son los candidatos. Por eso es moderador, no es protagonista. Exactamente. Sí, me parece que la modalidad no es la más adecuada. Comparémoslo solo con el debate que ocurrió ese mismo día en la Argentina. Por ejemplo, ahí la modalidad es, los candidatos tienen un número de intervenciones con las que pueden interpelar a cualquiera de los otros candidatos, y ya en un vis a vis es una interpelación directa al otro. Me parece que eso funciona mejor. Pero creo que más bien fue la estrategia de los dos candidatos. En principio, a Luisa González le funcionó, a Daniel Noboa no, pero creo que más bien fue esa estrategia la que quiso responder a lo que el electorado indeciso, el electorado más volátil, aparentemente requería. Los datos lo que nos han mostrado es que sí, que tuvo un impacto en relación a eso, a despecho de ciertos colegas que dicen que estuvo aburrido, frustrante. Claro, a eso voy precisamente la pregunta, David, porque buena parte de lo que se esperaba no era tanto el debate, sino el post-debate, que ya parece que se convirtió en hasta una categoría de análisis. El post-debate es otra cosa, el debate es otra. ¿Hasta dónde el post-debate reflejó lo que pasó? ¿Hasta dónde el post-debate efectivamente abrió muchas más luces, generó más luces al electorado y al análisis político en general? Mira, el análisis político más bien es el que queda debiendo, porque en general lo que yo he visto en cuanto a lo que dicen analistas y periodistas en su mayoría, no en su totalidad, pero en su mayoría, me parece que ahí yo lo único que percibo es una gran desconexión sobre lo que está pasando con el contexto político. Me parece que estamos muy encerrados en la burbuja Twitter, en la burbuja X, perdón, como se llama ahora, en la burbuja de las redes, en la burbuja de los círculos periodísticos y académicos, y no estamos viendo más allá de eso. Más bien me parece que ahí está el problema. Porque creo que en relación a lo que se ve después, el debate, para empezar, tuvo un impacto. O sea, la lectura, casi un consenso entre analistas y periodistas fue: el debate fue aburrido, no sirvió para nada, no va a tener influencia. Pero las mediciones han mostrado que eso no es cierto. Mencionas algo que es interesante. No hubo el show como lo esperaban las personas, pero sí hubieron temas extremadamente fuertes que se analizaron, como por ejemplo el tema de la desdolarización, la tabla de drogas también, y el tema de ingreso a las universidades. Son temas que sí se posicionaron también y se repitieron en varias ocasiones durante el debate. Yo creo que sí, pero ahí hay una comparación que me parece interesante. Eso es de alguna manera un viejo libreto desgastado. Y por eso, al parecer, no tuvo mucho impacto, porque esa fue la estrategia de Noboa. Vamos a topar unos temas que ya son una vieja conocida, digamos, en los debates políticos. Desdolarización, Venezuela, la tabla de drogas, etcétera, etcétera. Para mala suerte de Luisa González, se dio esa coincidencia de que en el Grupo de Puebla hablaban de otra cosa, pero se mencionó desdolarización y quisieron tomar eso. Sin embargo, es interesante que esas estrategias hayan sido poco efectivas. Del otro lado, en cambio,
es además lo importante de la frescura de los ataques. O sea, me parece que el ataque de Luisa González se centró principalmente, me parece que uno de los momentos culminantes fue cuando le preguntó sobre el rol de Manzano en el gobierno de Lasso. Y creo que al final el contexto político del debate se explica por ahí. Yo tengo la impresión de que una buena parte de la población, veremos la próxima semana si es mayoritaria, está harta de la demagogia porque ha logrado conectar lo que los demagogos anticorreístas le han significado al país. Eso es lo que me parece que en el análisis no se está entendiendo bien. O sea, hay sectores amplios de la población que se han hartado de demagogos y charlatanes que llegan con el discurso anticorreísta, que es lo único que tienen en su horizonte, y han producido en el Ecuador el desastre que estamos viviendo. Creo que buena parte del electorado está entendiendo esto de esta manera. Pero David, yo sí quisiera puntualizar algo que es muy, pero muy importante, y yo creo que para una audiencia particularmente de América Latina que sigue este programa a través de Telesur, es clave explicar el rol que ha jugado Bernardo Manzano en el contexto político que tú planteas. Porque no se trata de cualquier personaje, no es un señor que fue ministro por ahí, es un funcionario de la Corporación Noboa, ministro de Agricultura del señor Guillermo Lasso. Cuando él hace este rol de ministro, elimina un control, son dos en realidad, elimina uno para la exportación de banano y comienza a partir de ahí a incrementarse la captura de droga en cajas de banano en Europa. Pero parecería que mucha gente recién se informó en este instante de quién era Bernardo Manzano, y cuando después se denuncia por parte de Luisa González y el otro no puede explicar, queda todo como flotando, como queda en el aire. ¿Cuán grave es esto? ¿Hasta dónde tú consideras que esto, siendo tan grave, no se explota adecuadamente ni por la Revolución Ciudadana ni por la misma prensa? No sé si tanto por la Revolución Ciudadana, porque tienen ese blindaje, es decir, en la prensa, esto no ha trascendido a la prensa de derecha, no ha trascendido a la derecha mediática, que es la que controla y hegemoniza la disputa política. Como decías ya, Gaby, antes sí los medios alternativos han tenido resonancia de estas noticias, pero efectivamente allá no ocurre. Es grave, digamos, no solo por lo que está pasando en la elección, es grave por lo que pasa en la democracia en el Ecuador. O sea, ahora que dice, la verdad, yo en el debate conecté que Manzano, yo personalmente, que sigo la política, sabía de un ministro de Agricultura que aceptó haber entregado su carpeta a Cherres, el operador político del vínculo entre la mafia albanesa y el círculo cercano de Lasso. Recordaba yo a un ministro por ahí de Agricultura que aceptó eso, pero yo no había hecho la conexión sino hasta cuando Luisa González le dice, el señor Manzano y medios alternativos que ya en ese día empezaron también a poner esto, y le dice, fue un funcionario de la Corporación Noboa, entró como ministro de Agricultura puesto por la mafia albanesa. Entonces me parece que, claro, eso te muestra la gravedad de cómo estas noticias tan serias no son puestas en el debate público, y una serie de cuestiones delirantes, lo voy a contrastar con lo que fue debate inclusive para algunos medios la semana anterior, el hecho de que Luisa González tenía unos lentes a lo Tony Stark de los Avengers para el debate. Eso se vuelve tema de debate. Y además de la mesa de discusión de los medios radiales de Guayaquil, ¿no? Y lo de Manzano, que es una denuncia gravísima, porque además, igual para nuestros amigos de América Latina, habría que tener en cuenta que aquí las capturas de droga, esas masivas capturas de droga que se hacen en Europa, llegan en cargamentos de banano. Los datos hablan de alrededor de 60 empresas bananeras involucradas en el tráfico de drogas. Y no por el Ecuador, sino por Europa. Exactamente, además, por lo que no se captura acá. Claro, ¿no? Porque acá evidentemente está saliendo esto y hay que poner además otro elemento. O sea, por todos lados esto está mal y es terrible que no lo estemos discutiendo. Porque además Noboa negó que Manzano sea un funcionario, que haya sido un funcionario reciente de la Corporación Noboa, el gran grupo económico al que él pertenece. Salió recién en agosto de este año. Y salió para ser ministro, o sea, pidió, le habían dado permiso para ser ministro y estuvo hasta hace poquito como funcionario de la corporación. Estuvo en el festejo de Noboa, en la fiesta que hicieron cuando pasó a la segunda vuelta. Es un escándalo. Imaginemos este escenario, a mí siempre me gusta hacer este ejercicio, imaginemos este escenario, imaginemos que habría sido al revés. Que era ministro de Correa. Que era ministro de Correa. Claro. Estaría dilapidado todo el mundo, sería una noticia que se martillaría todos los santos días, estarían hablando de mafias políticas todo el tiempo, y sin embargo en el Ecuador, más allá de la prensa alternativa, más de izquierdas, prácticamente no se ha discutido. David, esto. Y en el tiempo actual, con lo que tú acabas de mencionar, ¿cuál es el rol que están jugando los medios de comunicación? No solo en la actualidad, ya lo vienen haciendo desde hace varios años atrás. ¿Cuál es ese rol específico o esa estrategia que tienen ellos como misión para desinformar a la gente? ¿Hasta dónde las personas pueden esperar
credibilidad de los medios de comunicación. Cada vez la situación es más lamentable, además. Es decir, el nivel del periodismo en general ha decaído de una manera dramática en el Ecuador. Y los medios de comunicación se han convertido estrictamente en aparatos ideológicos, en aparatos de propaganda. O sea, abiertamente se difunden mentiras, se hacen insinuaciones maliciosas. Cuando ocurrió el execrable crimen de Villavicencio, al día siguiente, los periodistas de la derecha mediática hacían insinuaciones acusando a algunos abiertamente, algunos tenían al menos la vergüenza de hacer insinuaciones. Claro, solo por decirte, no habían pasado 24 horas de la muerte de Villavicencio y ya en los grandes medios estaban haciendo insinuaciones de que el correísmo era responsable de la muerte de Villavicencio. A pesar de que ahora estamos viendo con lo que ha ocurrido este fin de semana, que es espantoso. Eso lo queremos tratar en la segunda parte de la conversación, pero a propósito de la pregunta de Gaby, hay algo que es muy importante y sí quisiera tu mirada más sociológica del tema y tiene que ver con que quizás los medios todavía tienen un peso específico, pero lo que ha pasado es que hay un mundo digital, una conversación digital. Vamos a tocar unos esquemas, unos cuadros, unas métricas que hay ahí. Esa conversación digital, el mundo digital, ¿hasta dónde está influyendo en la conversación pública? Bueno, ahora es la esfera pública, ¿no? Entre comillas. Yo siempre creo que no es más bien una esfera muy privatizada de la opinión, porque la esfera pública, para empezar, implica cierto filtro de lo que dices públicamente respecto de lo que dices en privado. En las redes sociales es como todos hablamos como si estuviéramos tomándonos unas cervezas en el bar con los amigos, o sea, decimos cualquier cosa en las redes sociales, incluyendo periodistas y medios de comunicación. Entonces, es una cosa muy curiosa porque es el reemplazo de la vieja esfera pública de los grandes medios, ahora son las redes, pero es una esfera muy privatizada en donde uno exhibe permanentemente hasta la intimidad, digamos, es una locura. Entonces, hay que tomar eso con cuidado porque ahí eso puede distorsionar. Pero está pensando en la conversación pública, ¿crees que influye, la gente toma decisiones a partir de ello? Yo creo que sí, y ahí yo sigo a Steve Bannon, que es el zar oscuro de estos juegos. Así es. Y ellos han sabido perfectamente cómo influir elecciones a partir de esto, ¿no? Y de leer bien, además, dónde están los segmentos y por dónde tienes que operar con esto. Una de las grandes lecciones de Steve Bannon es que son redes como WhatsApp y este tipo de cosas las que tienen mucha más influencia, ¿no? David, pero también podemos ver que vivimos en una sociedad más líquida, en la cual también tenemos una saturación de información, porque lo que se quiere generar a las personas es un vaciamiento de toda su forma de reflexionar, su forma de pensamiento, para ahí poder enviar como cápsulas internas y persuadirle y decirle, esto sí tienes que escuchar y esto no. ¿Cómo tú puedes mirar hasta dónde ya han permeado estos medios de comunicación y esta información saturada a tal punto que la gente ya no sabe a quién creer? Bueno, yo hay un punto interesante porque siempre se dice que las redes están reemplazando a los grandes medios, ¿no? A mí me parece, yo soy más bien partidario, sin ser un experto, ahí los expertos en comunicación se matan con esa discusión. Yo lo que puedo ver es que más bien hay una conexión. Los medios, sobre todo los medios de derechas, los más grandes, las empresas mediáticas, usualmente funcionan como grandes influencers en las redes sociales. Es decir, un post de algún periódico importante, de algún medio importante, se vuelve viral usualmente. Entonces, creo que ahí yo no tengo todas las herramientas, pero creo que debemos empezar a interpretar que hay una conexión, que no es que están opuestos, ¿no? Entonces, ahí uno entiende por qué los medios tienen tanta fuerza. Además, con el efecto que supone eso para el propio periodismo, porque con la velocidad, con el vértigo de las redes sociales, ya ahí lo único que interesa es el titular. O sea, no es casual encontrar influencers, twitteros, tiktokeros, que lo que hacen es repetir un titular sin leer la nota. O sea, eso es una práctica absolutamente común. Y claro, los medios saben muy bien eso y por eso lo que importa es qué titular le van a poner. La nota puede decir todo lo contrario. De hecho, yo me he encontrado 1000 veces con eso. Sobre todo cuando atacan a la izquierda y a la Revolución Ciudadana. Hicieron eso con una declaración de Andrés Arauz, por ejemplo, con respecto a la dolarización. Exactamente. Claro, ahora, para cerrar esta primera parte, David, sí me queda latente este tema, este tópico de las redes sociales, porque aquí lo que parecería es que incluso académicos como tú y muchos más están pendientes de la actualidad, pero los procesos duran más, son más de fondo. Hasta donde incluso la profundidad de cada debate, de cada tema, de cada discusión, de cada acontecimiento, en términos sociológicos, digo la palabra acontecimiento, tiene unas raíces más profundas y no se alcanza a vislumbrar eso. Porque después vamos a tocar el tema del asesinato de Villavicencio y hasta ahora parecería que todo fluye por burbujas, pero no por contenido.
Es que es una de las grandes paradojas de este tiempo, es algo así, es esto de la modernidad líquida, digamos, Sí, de la que ajá. hablabas antes, ¿no? O sea, en la superficie la vida social es absolutamente vertiginosa y acelerada, pero en el fondo hay unas dinámicas estructurales muy profundas que van extendiéndose y que van ampliándose. Además, dinámicas violentas, dinámicas de ejercicio de poder, dinámicas de destrucción de lo social. Lo que decía el analista que ustedes ponían hace un momento, con lo que yo concuerdo plenamente, es decir, Sergio Pascual. el vínculo social se está destrozando a nivel mundial, a escala global. Porque estamos encerrados en la casa, en redes sociales, no tenemos casi contacto humano. Y lo que está ocurriendo con las dinámicas violentas de la sociedad capitalista contemporánea tiene que ver con esto y tiene que ver con la expansión del capitalismo, que además se expresa políticamente, por ejemplo, en esta emergencia de un neofascismo de mercado, digamos, ¿no? Donde la desigualdad social es un valor, donde la opresión social es un valor, o sea, se reivindican como valores colectivos. Claro. La codicia, el derroche, la obscenidad, el dinero, son valores colectivos, pero no están solo en la cabeza, es lo que la gente está viviendo en su día a día y eso es lo que explica por qué nos estamos comportando así. Vamos a hacer la pausa, vamos a volver enseguida con el análisis, con el enfoque que hace David Chávez a propósito de lo ocurrido en el Ecuador. No se olviden, el próximo 15 se elige presidente o presidenta del Ecuador. Ustedes saben que está Luisa González y Daniel Noboa como finalistas en estas elecciones. De esto también tenemos un reporte especial, un trabajo especial de Telesur y también de Radio Pichincha. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta aquí al Voto, una colaboración, un trabajo conjunto entre Telesur y Radio Pichincha a propósito de las elecciones que se viven en el Ecuador. El día de hoy, domingo, por ejemplo, ha habido mucha, pero mucha actividad de parte de los dos candidatos. También hay otros temas que están en el análisis y en la conversación pública, pero Gaby, también hay otro tema que está latente, es cómo se han ido comportando las redes sociales que hablábamos con David. ¿Cómo lo has visto tú ahora? Yo he visto que hay bastantes interacciones en redes sociales. En las estrategias de territorio se ve el acercamiento de los candidatos, pero ya los equipos mismos de campaña son los que mandan, ya sea memes, informaciones o cortos también de lo que realizan los candidatos en el territorio. Y eso sí amerita también una investigación y un análisis por parte de ti. Vamos a ver, además les quiero invitar para que vean en la pantalla a quienes nos siguen por las cámaras tanto de Telesur como de Radio Pichincha, y le invitamos a David para que vea lo que han hecho expertos al respecto. Alondra Enríquez estuvo con nosotros, nos ha facilitado este trabajo. Y aquí, por ejemplo, se ve cuál ha sido la conversación pública de la que hablábamos, David. Tú puedes ver en la pantalla de aquí, la de allá, en cualquiera de ellas. Y ahí vemos que, por ejemplo, el porcentaje por género es muy alto en relación con lo que hace Luisa González. Un 65,34% es masculino y un 23,44% es femenino. ¿Qué estaría diciendo este dato para nuestras audiencias? Bueno, primero me parece un dato muy interesante, pero difícil de leer, ¿no? Sí. Yo diría que puede estar ligado a un fenómeno que hemos visto desde que la candidatura se lanzó, que hay mucha misoginia en contra de Luisa González. En estas semanas he visto a varios influencers se han acentuado, de derecha, ¿no? que han atacado fuertemente de nuevo a Luisa González. Y puede estar relacionado con eso. No me animaría a ser muy categórico porque creo que un porcentaje tan alto no puede tener una sola causa, debe haber otras.
Bueno, sería muy difícil analizar con detalle eso. Claro. Y el otro cuadro que necesitamos ver aquí, pero en la práctica es más complicado además, es las publicaciones. Son 11,6 millones de publicaciones que se han hecho en relación a Luisa González. En este cuadro se aprecia sustantivamente esto. Y la audiencia estimada que capta la atención de Luisa González, o que Luisa González capta esa atención, es de 11,7 millones personas que están al tanto. Y además aquí se ven a usuarios que han generado tweets, memes, 79,000 publicaciones desde el domingo pasado para acá. Pero veamos además el sentimiento que ha generado Luisa González, y ahí se puede apreciar en el cuadro que un 41,77% es de un sentimiento positivo, un 31,01% de negativo y un 27,22% de neutro. ¿Qué te diría esto, David? Bueno, justamente estos son los datos que van mostrando, además del impacto que esto tuvo ya en la medición de intención de voto, son los datos que muestran que el debate sí tuvo impacto, en primer lugar, y que el debate fue más favorable a Luisa González, porque vamos a ver los datos de Novoa más adelante seguramente, y vamos a ver que son menores en cuanto a la valoración positiva. Entonces, esto echa abajo la tesis aquella de que el debate no importó, de que no tuvo ninguna influencia. Me parece que evidencia que sí, y fue favorable para Luisa González, lo que también la derecha se ha resistido a aceptar. David, un detalle también sobre esto. Ya analizando las redes sociales, en esta segunda vuelta electoral vimos a Luisa González más conectada con la red TikTok. Y se le ve que ella está haciendo varios videos cortos en los cuales se evidencia quién es Luisa. E incluso vi que había puesto un trascámara de una grabación de un video. Todo esto va conectando también con las personas. Y ya desde el punto de vista de lo político, ¿cómo está empatando la estrategia comunicacional de Luisa con la parte política también? Me parece que yo lo resumiría de esta manera. Han logrado mostrar a la Luisa González verdadera, no a la Luisa González libreteada que apareció en el primer debate, o sea, que sonaba completamente falsa. Yeah. Es decir, y que claro, para quienes no la habían seguido, en el primer debate eso significaba una imagen que simplemente se descomponía. A mí me extrañó porque obviamente yo seguía lo que Luisa González venía haciendo, me parecía que era una buena candidata, sobre todo porque se mostraba medianamente auténtica, digamos, que eso en política cuenta, ¿no? Y además estaba firme, enfocada, clara, y en el debate fue otra. Entonces, ese desajuste me parece que no funcionó hacia el debate, y en la segunda vuelta precisamente ha ocurrido lo contrario. Ha sido dejar que Luisa González vuelva a ser quien es y mostrarla así. Yo no he seguido muy bien lo de TikTok, pero tienes razón en que al menos tengo la sensación de que tiene una mayor presencia ahora. Claro. Y que está ligado a mostrar esto, a mostrar quién es Luisa González, que en su personalidad, en su historia de vida, tiene muchísimo para conectarse con la mayoría de los ecuatorianos, sobre todo cuando el candidato que está enfrente es de aquella minúscula burbuja de los súper ricos de este país. Entonces, claro, pero no quiero dejar de abundar en el tema de Luisa González, porque además en América Latina hay mucha atención sobre ella. Le he visto en 2 o 3 entrevistas esta semana muy importantes, estuvo en canales, digamos, no tradicionalmente de izquierda, al contrario, anticorreístas, y su desenvolvimiento ha sido muy bueno, es decir, se le nota más fluida, más madura. ¿Crees que efectivamente ahí estamos viendo a la futura presidenta? ¿Es esa la presidenta que requiere el país en este momento? ¿Hasta dónde la figura de Luisa González puede ser ese contrapunto de lo que ha sido el desastre del gobierno del señor Guillermo Lasso? O sea, creo que eso se ha marcado en este último tiempo, sobre todo con mucha claridad, y eso me parece que es lo que le está favoreciendo a Luisa González, inclusive en todos estos números que estamos viendo. Porque precisamente es lo que yo decía hace un momento. A mí me parece que sí hay una buena parte del electorado que está cansado de la demagogia, de la tremenda demagogia de la derecha, que no ha resuelto los problemas, y que entonces aparece una opción política que tiene un antecedente político importante, pero que aparece además como un proceso político renovado, digamos. O sea, Luisa González está dando esa sensación últimamente de que no es solo el pasado de lo que hicimos, como fue un poco el primer mensaje, sino que además tenemos más que hacer, ¿no? El día de ayer pude ver, ayer o anteayer, no lo recuerdo, que hicieron una reunión con todos los alcaldes y asambleístas ayer electos. Santo Domingo de los H. Y eso me parece que manda un mensaje muy importante, porque lo que está diciendo la Revolución Ciudadana con eso es: tenemos equipo, somos partido, tenemos estructura y tenemos experiencia.
Y además que debo decirlo de paso que me dio un gusto enorme ver ese partido dirigido prácticamente por mujeres. Mujeres, de la mesa central por todos más, eran mujeres. Por sí, más que han dicho tal cantidad de barbaridades sobre Sí. el correísmo al respecto, eso me pareció muy interesante, porque además eso fortalece también la imagen de que Luisa González es un cuadro femenino de la Revolución Ciudadana que tiene al frente gran parte de cuadros femeninos. Pero quiero insistir en esto de que me parece que ahí el mensaje que se está dando ahora conecta mejor con esta imagen de es Luisa González, que puede gobernar, pero creo que para mí hay una línea de continuidad, siempre tuvo eso. Yo creo que hubo un tropezón en el debate, me parece que fue un error de la estrategia de campaña, intentar hacer algo que no era Luisa González en el primer debate. Y entonces, en mi opinión, ha vuelto por sus fueros Luisa González. Pero aquí plantearse una pregunta que comparando con el fútbol puede ser medio raro, pero toca hacerlo. Este fue como un partido en el que ganó la Revolución Ciudadana 1-0. Pero la mayor ventaja es que no cometió un solo error Luisa González. Es decir, no hubo motivo, no dio pábulo para que le hicieran memes, por ejemplo. Que es como la explicación de lo que uno hace ahora con política. Cuando uno hace el análisis político es cuántos memes te hicieron chistosos, medios raros, medios cómicos o satíricos. Y Luisa González no ha tenido ninguno. Es decir, ha tenido casi que una actuación perfecta, de 1-0, pero no goleó. Claro, salvo el de los lentes, digamos. Pero bueno, pero la eso. historia de los lentes. Pero es que creo que además lo que hizo Luisa González fue lo justo. Porque el problema es que, mira, o sea, no es lo mismo candidato de cualquier tienda política a ser candidato a la Revolución Ciudadana. En este país cualquier tropezón se magnifica en extremo. Catarata, sí. A mí me pareció muy interesante que no haya ido a la confrontación, por ejemplo, porque el correísmo tiene el estigma, que no es así, pero tiene ese estigma, de que son violentos, de que quieren venganza, de que ya vienen por todos, todo lo que ha dicho la derecha. Ajá. Entonces me parece que la estrategia fue completamente adecuada y ahí había que andarse con mucho cuidado, es decir, y creo que eso dio esta sensación de que sí, no tuvo así como momentos altísimos de ataque o de cosas que queden o la frase que quede o lo que sea, mantuvo más bien la calma y un debate un poco más técnico y demás. Claro. Pero creo que era lo justo. Creo que no tenía muchas alternativas Luisa Tampoco. González, la verdad. Dentro de las construcciones de las narrativas de los dos candidatos del pasado domingo, ¿cuáles fueron los ejes centrales que logró posicionar los dos candidatos, David? Bueno, lo de Luisa González me parece que más que una cosa puntual es su imagen, como la imagen de alguien que sabe sabe cómo manejar el país, sabe cómo gestionarlo, puede ser presidenta. Y del lado de Daniel Noboa me parece que lo que más ha quedado en el ambiente es lo de la tabla de consumo, lo de umbrales, que ellos le llaman tabla de consumo. Veamos lo de Daniel Noboa, Gaby, te invito a que veamos y tú misma lo comentes, porque aquí están en cambio los datos de Daniel Noboa, qué es lo que ha pasado, que prácticamente están en la misma dimensión, lo puedes leer tú si quieres, con respecto al porcentaje por género que ha atendido y ha estado más presente y atento a lo que ha hecho Daniel Noboa. David, con relación a Daniel Noboa, como podemos ver, hay un 65.11% por parte de los hombres y un 22.10% por parte de las mujeres, que ha tenido un acercamiento en relación a la imagen y a la propuesta de Daniel Noboa. ¿Cómo analizas y contrastas esto en relación a Luisa González? Bueno, lo llamativo ahí es que los porcentajes son casi iguales. Igual, sí. Lo cual más bien nos estaría hablando no tanto de cómo los candidatos, o sea, específicamente ellos, por sus cualidades, se vinculan o no con ciertos sectores. Me parece que esto más bien nos habla de quiénes son más activos en redes sociales, es decir, de que hay una masculinización de las redes sociales. Digo, por la similitud, me parece que evidentemente hay mucho más actividad masculina que femenina. Creo que eso explica el por qué en ambos casos es tan parecido el Veamos porcentaje. entonces lo otro, el sentimiento ocurrido ahí. Ahora, veíamos, por ejemplo, en el caso de Luisa González un 41%, y yo sí quiero hacer una aclaración muy puntual, porque he seguido de cerca esta herramienta. El día que terminó el debate, ese porcentaje a favor de Luisa González era del 47%. Esto es una suma de toda la semana y ha bajado al 41%. En el caso del señor Daniel Noboa estaba en 33% y ahora tenemos 38%, Gaby. 38.15%. Y el negativo 33.44%. Aquí sí se ve que hay una gran diferencia, prácticamente de 5 puntos, alrededor de 5 puntos estaría la diferencia de sentimiento positivo nada más, pero el negativo sí es muy alto de Daniel Noboa. Claro, es más alto y se mantiene, porque Sí, efectivamente ese se ha mantenido. quedó con un nivel alto de negativos en estas mediciones post-debate y ahora
se mantiene, y entonces eso muestra que no han podido desanudar, digamos, lo que se complicó. Porque cuando llegó al debate, en cambio, el sentimiento positivo era al revés. Claro. 45% era positivo y el negativo no creo que era ni 23%. Claro, es que a Daniel, o sea, ahí nos contrabandearon unos estafadores mediáticos que nos hicieron creer que Daniel Noboa era casi un niño genio. Ajá. Y obviamente muchos electores se creyeron eso, y llegados muchos analistas también, lo cual a mí me sorprende, pero digo, porque yo entiendo que el elector común y corriente no, porque no está siguiendo la política, entonces lo que va a ver es el debate y entonces ahí conoce al candidato. Pero analistas y periodistas de política, se supone que estamos siguiendo a los candidatos todos los días. Entonces, a Noboa había que verle las 2 primeras o las 3 primeras entrevistas que dio después de haber pasado la segunda vuelta para saber que el tipo era penoso en cualquier escenario público, que todo lo que nos vendieron era una ficción. Pero claro, yo he escuchado analistas que se enteraron recién en el debate que Daniel Noboa no daba la talla. O sea, es realmente preocupante. Insisto, el nivel del debate público está por Pero los suelos. precisamente de Noboa queremos hablar en esta segunda parte, para cerrar esta segunda parte igual. Daniel Noboa llega con esa expectativa y ahora, en cambio, en esta segunda parte, ya cuando está en la recta final de la campaña electoral, se ve muy dubitativo, temeroso, nervioso. Cuando va a un programa de farándula, trata de improvisar cosas, no baila mal, digamos, está bien que un joven de 35 años como él tiene, que baile, no pasa absolutamente nada, pero no es el presidente que requiere el país. Es esa la figura que están mostrando, tal como pasó con Guillermo Lasso. En otras palabras, te lo voy a decir, es otra vez una construcción mediática, política, que impera en la derecha para tener un presidente a su favor. Claro, pero esto ha funcionado siempre porque tiene un anclaje muy fuerte en el anticorreísmo, que a mí me parece que ahora es lo que está crujiendo. Ya es más difícil sostener a un candidato que da muestras claras de que no tiene idea siquiera de cómo se gobierna el país, ¿no? Que ni siquiera puede construir argumentos sólidos en cualquier espacio público. Entonces creo que eso se debe fundamentalmente a esa condición, o sea, al hecho de que ya el anticorreísmo no funciona, al hecho de que además se sobredimensionaron las expectativas, lo que decía hace algún momento, se construyó la imagen de un Noboa que, insisto, era casi un niño genio y resultó que no da la talla por ninguna parte. Entonces, creo que eso es lo que ha golpeado la candidatura de Daniel Noboa, o sea, no ha estado a la par de las expectativas de esta estafa mediática que se trató de construir otra vez. Igual que ocurrió con Guillermo Lasso, pero me parece que la estrategia ya no funciona. Es decir, insisto, creo que hay buena parte de la población que siente que eso nos ha costado en el país un baño de sangre. O sea, ser irresponsables en el voto y votar a este tipo de personajes al país no ha sido para nada una tontería lo que le ha costado al país eso. Es realmente un baño de sangre. Entonces, claro, me parece que sí hay cierto elector que ha tomado una distancia crítica sobre esto y que no se convence mucho, que puede ser que inclusive la candidatura de la Revolución Ciudadana no le convenza del todo, pero en la comparación evidentemente empieza a mostrarse una diferencia muy notoria. David, desde hace varios años vemos que se ha ido construyendo poco a poco la propuesta del anticorreísmo, a tal punto que se va permeando también en las expectativas del elector, y eso hemos visto también con la elección anterior, ¿no? Porque eligieron a Guillermo Lasso, incluso sin ser afiliados del mismo partido. ¿Hasta dónde puede llegar esta estrategia del anticorreísmo para marcar una división tan fuerte en el país y no pensar en el beneficio que necesitan los ecuatorianos? Bueno, sigue siendo muy fuerte, sin duda. O sea, vamos a ver qué nos dice esta elección. Yo creo que esta elección es decisiva también en esto de ver si se rompió o no ya la barrera del anticorreísmo, ¿no? Entonces creo que esto... O sea, lo del 5 de febrero no cambió mucho. Yo creo que es parte del proceso. O sea, es decir, ahí ya se ve... o sea, lo del 5 de febrero fue la primera derrota de ese anticorreísmo que había logrado posicionarse fuertemente. Veamos si eso tiene continuidad ahora en la presidencial, pero me parece que de todas maneras, inclusive... Sí, porque además recuerden ustedes que las primeras mediciones hablaban de una derrota contundente del correísmo, lo cual iba a afianzar la posición anticorreísta. Pero me parece que eso no va a ocurrir, me parece que el margen a favor de uno o a favor de otro va a ser muy pequeño, y eso al final de cuentas, gane o pierda, es una victoria para el correísmo. Claro. Es decir, mostrar que tiene todavía músculo político, que tiene todavía capacidad de pelear la hegemonía, pelear el gobierno, no la hegemonía, pelear el gobierno, el poder político, y seguir siendo la fuerza política más importante, sigue siendo una victoria en ese sentido. Entonces,
Creo que el anticorreísmo no termina de posicionarse del todo, sobre todo en este último tiempo, efectivamente desde la derrota de febrero, con lo que ha venido hasta acá, me parece que no tienen capacidad alguna de poder consolidar una propuesta más o menos consistente que vaya más allá del odio anticorreísta. O sea, no tienen propuestas. Es lo que les pasó en la primera vuelta. Ningún candidato representaba una propuesta de nada. Y por eso al final, quien se sacó la lotería, lo digo yo todo el tiempo, en esa elección fue Noboa, porque era el que medianamente parecía que podía articular dos ideas con algo más de consistencia y seriedad. Sí. Lo curioso es que, para conectarlo con lo anterior, la campaña no pudo sostener esa imagen, porque en realidad, y eso ya era una señal, yo creo que en el voto de Noboa sí había una señal positiva. Gente que lo que quería oír era propuestas, datos, políticos serios. Pero claro, si no tienes material no puedes sostener eso, es decir, Noboa era una ficción, entonces sí, se pudo hacer bien en el debate de primera vuelta, pero no sostener casi 2 meses de campaña o 2 meses entre primera y segunda vuelta era muy difícil. Hagamos una pausa más, David y Gabriela, a propósito de este tema, porque en esta semana ocurrieron 2 cosas lamentables, dolorosas y además que dejan pauta para pensar cómo se comportará el electorado el próximo 15 de octubre. Vamos a la pausa. Aquí estamos de vuelta en Al Voto y queremos seguir conversando con David Chávez porque para la audiencia que nos sigue a través de las frecuencias tanto de Radio Pichincha como de Telesur en América Latina, estos días, estas últimas 48 horas, además ocurrió un hecho muy, muy importante, lamentable y que da pauta para hablar de un montón de cosas. Han asesinado en las cárceles de Ecuador a los 7 prisioneros encausados, detenidos, el mismo día o al siguiente día del asesinato de Fernando Villavicencio. Ellos eran los únicos que podían, digamos, en alguna medida contar quiénes contrató, etcétera, etcétera. Pero este es un crimen, una situación muy dolorosa, muy lamentable. David, ¿qué le dice al país que los 7 presos detenidos, digamos, por este asesinato de Fernando Villavicencio hayan sido asesinados en la cárcel en circunstancias incluso en las que ahora el gobierno ya responsabiliza por fin a las autoridades de su propio gobierno? Bueno, más o menos. Hay que recordar que el ministro de Gobierno salió con un tuit en el que hacía también insinuaciones en contra de la Revolución Ciudadana. Es decir, los sicarios, los responsables del crimen de Villavicencio estaban en sus manos y el señor sale a acusar a la Revolución Ciudadana. Pero el presidente destituye al comandante general de la policía, al director del SNAI y al director de inteligencia de la policía. Sí, y bueno, pero no destituye al ministro del Interior y pone al que ya fracasó en el manejo de las cárceles, que es este señor Cobo, lo vuelve a poner ahí. Que bueno, es un signo lógico también. Sí. En el momento de esta debacle absoluta que tiene el gobierno, nadie va a querer aceptar un puesto. ¿Quién va a hacerse cargo de semejante situación? Ahora, lo que es grave, a mí me parece, inclusive me resulta muy doloroso, es cómo... ¿qué nivel de impunidad hay en el Ecuador? Mataron a Villavicencio, mataron al sicario o dejaron que se muera el sicario quien había disparado contra Villavicencio ese mismo día, en un muy, muy oscuro episodio en donde no se sabe por qué la policía no llevó a este sicario que estaba herido a un hospital, sino que lo llevó directamente a la fiscalía. Y en estos días se ha denunciado, yo no lo he podido verificar, pero además se ha denunciado que hubo una alerta de que estaban pidiendo un cambio de cárcel porque había unas amenazas sobre este grupo de sicarios que participaron en el crimen y no se tomó ninguna decisión. Es por lo menos absolutamente sospechoso, digamos, que esto esté ocurriendo en el país. Con las denuncias que el gobierno tiene de los vínculos de su círculo cercano con la mafia albanesa, uno no puede hacer otra cosa que pensar mal. Digamos, inclusive, si nos ponemos de ingenuos,
el gobierno al menos es cómplice por su ineptitud. O sea, ¿cómo es posible que eran sin duda los prisioneros más importantes de este momento? Es decir, eran los prisioneros involucrados en un caso de magnicidio. Tenían que estar absolutamente protegidos. Es absurdo que mueran en sus manos. Si no tienen control sobre ciertas cárceles, evidentemente tenían que trasladarlos a otra. Es decir, tenían que estar absolutamente protegidos. Entonces, insisto, el gobierno por lo menos es cómplice por incompetente. Pero eso nos habla del gravísimo estado de deterioro de la vida republicana en el Ecuador. O sea, estamos a punto de convertirnos en un no Estado, en una no república. Por eso es que esta elección, la que se viene la semana que viene, es tan importante. En realidad es una elección de vida o muerte para la democracia en el Ecuador. Yo estaba haciendo ese balance y trato de recordar una elección así de decisiva como la de ahora, en los últimos 40 y pico años de democracia en el Ecuador, y creo que no hay ninguna comparable. Creo que esta es la elección más crítica y más decisiva que tiene el país precisamente por esto. Ahora bien, ahí también hay que tener muy claro que cualquier gobierno que venga la va a tener muy difícil, o sea, reconstruir, porque es literalmente tomar los pedazos de país que nos están dejando los gobiernos neoliberales y la derecha y empezar a reconstruir el país de a poco. En el año y medio será detener la debacle y empezar a recuperar, por ejemplo, la institucionalidad de seguridad, que es la que está crujiendo por todas partes. Porque te añado un detalle más, y yo con esto creo que Gabriela va a coincidir conmigo, es que hay mensajes muy extraños, muy dolorosos, además pensando en que si algo tiene que resolverse, al menos es saber quién mató a Fernando Villavicencio. Pero su propio seguidor, el periodista Cristian Zurita, dice que no se debe investigar el teléfono del señor Villavicencio. Y al mismo tiempo la Fiscalía llama 25 teléfonos después de 2 meses de ocurrido el crimen, entre ellos el del señor Carrillo, que ahora es asambleísta, es comandante de la policía, es ministro del Interior, del propio Cristian Zurita. Es decir, hay cosas que son muy extrañas y parecería que pasan como normales. Entonces digo, para cerrar esta parte, porque después hablaremos de la otra realidad del Ecuador, la que estamos en aguas oscuras, este caso, ¿en cómo va a quedar? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué trae detrás? ¿Qué simboliza para la democracia ecuatoriana? Mira, yo lo he dicho insistentemente, el problema que tiene el Ecuador en este momento es que se ha constituido un muy poderoso bloque de poder desde hace mucho tiempo atrás. Ese bloque de poder tiene una característica, es antidemocrático en extremo. Entonces, cuando decimos es un bloque de poder antidemocrático, nos referimos exactamente a esto. La Fiscalía opera como un aparato de persecución o encubrimiento, cual es terriblemente grave. O sea, yo hago siempre esta pregunta. Hemos tenido, ¿cuántas? 8 masacres carcelarias, 9, ya ni recuerdo cuántas. Son como 16 ya. Son más de 490, creo que llegan a 490 los presos asesinados dentro de las cárceles. Es delirante. Tenemos a alguien procesado, digamos, sabemos, los criminales que están dirigiendo las masacres y el crimen en todo el país están dentro de las cárceles. Y acá les dan boleta de libertad a los gobiernos neoliberales. Entonces, esa es la situación del país. Lo que quiero decir es, cuando yo hablo de bloque de poder, me refiero a que estos poderes son los que están gobernando. Ahora, yo estoy convencido que parte de ese bloque de poder son también los poderes mafiosos. Y lo que estamos viendo, porque además, uno de los signos más poderosos del ejercicio del poder de este bloque es el nivel de cinismo con el que ejercen el poder. Y son todos estos episodios. O sea, de pronto sale un señor que antes se disfrazaba de periodista, ahora es político y fue candidato y se dice amigo del señor Villavicencio a decir que nadie puede tocar un teléfono. Uno dice, ¿qué es esto? O sea, si la fiscal sale a decirme, no, acá nadie toca el teléfono, yo tampoco estaría de acuerdo a pesar de que sea la fiscal, porque ¿cómo es que no van a investigar eso? Pero sale este señor en estos episodios cada vez más distópicos que vive el Ecuador. Y al final de cuentas, para mí, la lectura es, todo esto muestra cómo este poder está ahí concentrado y la clave para recuperar la democracia, la república, la convivencia, los elementos más básicos de convivencia colectiva en este país es derrotar ese bloque de poder democráticamente. Por eso la importancia de esta elección. Ahí siempre hay que hacerse solo una pregunta. O sea, todos esos jueces corruptos, la policía que está involucrada con estas cosas tan turbias, toda esta gente que está en este tipo de operaciones y demás, deberíamos preguntarnos todos, ¿por quién creemos que esa gente va a votar? ¿O a quién creemos que esa gente va a apoyar? ¿Qué candidato le conviene al juez corrupto, al policía corrupto, a los extorsionadores, a los vacunadores? ¿A quién le conviene que este estado de cosas continúe? Eso es lo que habría que preguntarse.
Y bueno, llegamos al final. Lastimosamente no alcanzó el tiempo para tratar otro tema que es lamentable en el Ecuador. Empezaron los apagones, es decir, cortes de energía eléctrica en el Ecuador, que ahora les llaman desconexiones emergentes. Les llaman. Gaby, cerramos. Una situación terrible la que vive el Ecuador, pero importante que cada uno de los votantes tomemos la mejor decisión el próximo domingo. Igualmente les invitamos a que nos sigan en el programa Al Voto. Claro que sí. Gracias, David, por acompañarnos. Muy amable por atender esta invitación. A ustedes. Y gracias a ustedes también por acompañarnos a través de las señales de Telesur y Radio Pichincha. El próximo domingo 15 de octubre el Ecuador decide quién será el mandatario o la mandataria durante los próximos 16 meses, que empezarán prácticamente en diciembre. Y esto es una situación bastante crítica, conforme lo mencionaba David Chávez. Así que tendremos una cobertura especial de Telesur y Radio Pichincha a propósito de las elecciones del 15 de octubre. Así que no se desconecten el próximo domingo de la señal de estos dos grandes medios de comunicación. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.